Saludos, bienvenidos a otro episodio más de Caminando por encima de las nubes. Te habla tu hermano y amigo Daniel Pérez. Y en este día o en esta hora quiero hablarte de un tema, o le puse por tema, ¿qué tienes para ofrecer? Cuando, cuando pensaba y meditaba en este tema, ¿qué tienes para ofrecer? Me venía a la mente el- la historia del cojo frente a la puerta de la hermosa, una historia bíblica, que estaba sentado y cuando era la hora de, ¿verdad?, de subir al templo para adorar, el cojo pues se sentaba a pedir dinero, pedir limosna. Este día en particular, Pedro y Juan van subiendo a la hora de orar, y cuando se encuentran con el cojo de la hermosa, que les tiende la mano pidiéndole limosna, Pedro le dice: no tenemos oro ni plata para darte, no tenemos dinero para ofrecerte, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿verdad? Dijo que se levantara, y inmediatamente el cojo se levantó. Ya no era más cojo, ya no estaba más tirado en el suelo frente a las puertas de los diferentes lugares, sino que de ahí en adelante comenzó a vivir una vida de agradecimiento, una vida para Dios. Y lo que Pedro le dijo ese día no fue una venta, no fue una promesa, a ver qué pasa, no fue simplemente algo, el tiempo dirá, no fue algo instantáneo. Lo que le ofreció Pedro fue sanidad instantánea, salvación al momento. Y cuando pienso y medito en eso y miro cómo estamos hoy como sociedad, como iglesia, la cantidad de denominaciones religiosas que existen, las diferentes religiones que existen, eh, me pongo a pensar, y el tiempo que llevo en la iglesia, he sido criado en el Evangelio, y aunque estuve unos años apartado, la verdad es que desde pequeño, desde niño, fui criado en el Evangelio, criado en las Escrituras, eh, aprendiendo de diferentes personas, de mi papá, de mi mamá, de pastores muy buenos. Y, y recuerdo la canción ¿verdad? La letra de la canción Cristianos de Marcos Vidal, que dice que antes les llamaban nazarenos, después cristianos, y hoy no saben ya cómo llamar a tantos grupos. Pues hay muchos, ¿verdad? Hay muchísimos grupos. Ya no se sabe quién tiene la verdad, ya no se sabe quién dice las cosas y cómo son. Y, y te hago la pregunta: ¿qué tú tienes para ofrecer? Hay un mundo en necesidad, hay unas vidas en necesidad, hay personas, familiares en necesidad, y muchas veces los pasamos por alto, o simplemente llegamos a las iglesias hoy en día y te están ofreciendo un evangelio tan superficial, lleno de muchas promesas, lleno de muchas promesas, vamos a dejarlo así, promesas, que muchas de ellas se pueden cumplir, muchas de ellas se van a cumplir en algunas personas, en otras no se van a cumplir, eh, porque así Dios no lo tiene predeterminado. Eh, y sabemos que Dios hace como Él quiere, como bien le parece, conforme a nuestro propio beneficio. Y nuestro propio beneficio no siempre va a ser lo que nosotros estamos esperando o pensando. ¿Qué pasa? Cuando usted llega y te comienzan a ofrecer paz, alegría, gozo, que todos tus problemas se van a resolver, que todo va a estar bueno, que todo va a estar bien, que hay sanidad, créelo, que te vas a hacer sano si llegas con una enfermedad, si algún familiar tuyo tiene una enfermedad, va a ser sano si tú lo crees, si tú pides, si tienes fe. Óigame, ¿y qué pasa cuando esas cosas no suceden? ¿Cómo se, ¿verdad? ¿Cómo se siente esa gente? Y después no hay quien les tienda la mano, quien le diga: mira, tranquilo, no te preocupes, ¿verdad? Y busquen la manera de arreglar el desmadre que se hizo con ofrecer promesas falsas. Y digo promesas falsas porque si decimos, si es la voluntad de Dios, y si Dios lo quiere y tú lo crees, si Él quiere,
Él lo puede hacer. Es tan sencillo, es tan simple, pero queremos vender algo que no está en nuestro control, que no está en nuestras manos. Y le comencé con la historia de Pedro y Juan y el cojo de la hermosa, porque estas personas creían a ciegas la palabra que se les había sido enseñado y no estaban vendiendo un evangelio, no estaban regalando promesas, estaban haciendo cumplir la palabra y iban certeros en lo que querían decir y en lo que estaban ofreciendo, porque creían a capa y espada y lo defendían de esa forma en las promesas y en la palabra que Jesús les dio. ¿Qué me lleva a pensar esto? Que nosotros hoy en día, las iglesias hoy en día, muchas personas, muchos cristianos hoy en día hablan cosas que ni tan siquiera saben, repiten como el papagayo lo que otras personas dicen. Entonces, cuando tú te das a la tarea ¿verdad?, de comenzar a pensar y a validar lo que dice la escritura en lo que tú hablas, tienes un problema. Pero ese sería otro tema. Entonces, ¿qué podemos comenzar nosotros a pensar? ¿Qué nosotros podemos comenzar a hacer diferente? En vez de seguir repitiendo lo que se dice. Y muchas de estas cosas, mi amigo, mi hermano, están en las escrituras, están en la Biblia, están ahí. Y tienen mucho sentido, pero no podemos sacar un versículo bíblico y hacer de él un todo, porque no funciona así. No podemos descartar que detrás de cada versículo existe la voluntad perfecta, la voluntad inalterable de Dios, lo que Él ya estableció, su palabra, lo que dijo y lo demás. Hoy hay tantas y tantas personas fuera de las iglesias, y no voy a decir que no quieren saber de Dios, pero no quieren llegar a los templos. Entonces, cuando las personas comienzan a moverse de los templos o comienzan a quedarse en las casas porque entienden que, mira, están heridos, están lastimados, ya no pueden hacer más nada, ya no tienen fuerza, no tienen ánimo para buscar de Dios, los comienzan a señalar y comienzan a darle la espalda a aquellos que le dijeron: tranquilo, tus problemas se van a resolver si tú aceptas a Cristo, si tú vienes aquí al templo, si tú haces esto. Oye, y que una de las cosas primeras, si tú ofrendas, si tú diezmas, tranquilo, que todo va a estar bien y todo va a ser la voluntad de Dios. Te mencionan el texto bíblico que la mitad de ellos ni se los cree cuando realmente les suceden cosas, de Romanos 8:28, que te dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, y se les olvida a los restantes, estos a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea que no es todo el mundo y no a todos lo que les ocurre para bien. ¿Qué pasa? Cuando comienzan a señalarte y a decirte, lo que pasa es que no debes mirar al hombre porque el hombre falla, debes mirar a Dios. Oye, te voy a decir una cosa, es tan fácil decirlo de esa forma, es tan fácil abrir la boca y decir no mires al hombre y mira a Dios. Te voy a decir dos cositas. Lo primero es que tú nunca has visto a Dios. Como nunca has visto a Dios y no lo ves de frente, solamente lo sientes, y lo sientes por lo que te enseñan y por lo que realmente tu corazón está aprendiendo. Pero tu corazón está aprendiendo lo que un hombre te está enseñando y te está llevando a hacer. Y me explico. Son los maestros, son los que predican, son los pastores, son los líderes religiosos, los que te están enseñando a un Dios que en tu vida habías conocido, que nunca antes sabías de él, que habías escuchado que existe un Dios, pero jamás habías tenido la oportunidad de buscarlo, de hablar con él. Gente que llega a la iglesia y no sabe ni orar. ¿Por qué? Porque no se toma la iglesia. Hoy en día muchas personas, voy a generalizar, muchas iglesias no se toman la oportunidad ni tan siquiera de enseñar. Ahora le decimos, eso es como hablar con tu papá, es como hablar con tu mamá. Mire, mi hermano, usted habla con papi, usted habla con mami, y mami le contesta y papi le contesta. Muchas veces de Dios usted no escucha nada. Muchas veces de Dios usted escucha un silencio. Un silencio que muchas veces se parece eterno, por diversas razones que yo quisiera darte la respuesta, pero no la tengo. Yo mismo quisiera saber por qué en ocasiones Dios guarda tanto silencio, pero no lo sé. Y como la voluntad de Dios es soberana
Y como el pensamiento de Dios está muy por encima del de nosotros, pues definitivamente jamás vamos a poder entender por qué Dios no nos contesta tan pronto como le hablamos. Que existen momentos especiales donde Dios te contesta al momento porque Él sabe que es urgente, porque Él entiende que ese es el momento único para hablarte. Claro que los hay. No con esto te estoy diciendo que Dios nunca contesta, que nunca escucha su voz y que nunca está pendiente, porque de algo sí estoy seguro, es que Él siempre está pendiente. Y cuando menos tú te lo imaginas, el día que quizás probablemente tiraste ya el papelito a la basura porque dijiste ya no me van a contestar, ya este problema ya lo he hecho al zafacón porque ya no tiene solución ni problema, probablemente ese día escuchas una respuesta, obtienes una respuesta de parte de Dios. Algo ocurre que ¿qué pasa? Y cuando tú te encuentras en situaciones como estas y te encuentras con tantas personas que han sido heridas dentro de la iglesia, y no solamente heridas dentro de la iglesia, sino también le entraron a patas dentro de la iglesia, que los echaron afuera, y después le vienen con el cuento de que no, lo que pasa es que tienes que mirar a Dios y no puedes mirar al hombre porque el hombre falla, el hombre es esto, el hombre es lo otro, ¿verdad? El hombre sigue siendo un hombre, pero nos contradecimos nosotros mismos cuando de momento están dentro de la iglesia y le decimos tienes que obedecer al líder, tienes que obedecer al pastor. No, ese hombre no se le puede decir nada, esa mujer no se le puede decir nada porque ellos son los líderes de Dios. ¿Sabes por qué decimos eso? O se dice muchas veces eso y nadie se atreve a levantar la mano y decir usted está mal. Y usted está mal porque la Biblia dice esto, esto y esto y usted está haciendo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque cogemos los versos que David expresó cuando le dijeron vete y mata a Saúl para que tomes tu reino, después que Dios le había dicho a David, que él iba a ser el rey, que ya él lo había escogido y había desechado a Saúl, que ya no lo quería. David dijo, líbreme Jehová de poner la mano sobre el ungido de Dios, que en ese entonces era Saúl. Aunque ya había sido desechado, Saúl lo veía con esa, ¿verdad? Con ese ungir o esa santidad que había sido señalado no por el hombre, sino por Dios mismo. Y utilizamos esos versos mal utilizados y comenzamos a dejar pasar que las personas que realmente están viendo, oye, y me explico, porque muchas de estas veces son personas que Dios les abre los ojos de manera espiritual, pero como todavía no han tenido la oportunidad de entender, de conectarse con alguien que les puede explicar lo que muchas veces se les ocurre, les pasa por la mente, que no entienden que los hombres sí son hombres y son hombres que han sido puestos por Dios, pero que fallan y cometen errores, y que cuando cometen errores necesitan que alguien les diga, mira, lo estás haciendo mal. No porque quieres juzgarlo, no porque quieres maltratarlo, no porque quieres que, ¿verdad?, ser mejor que esa persona, no, sino porque quieres que esa persona cambie, porque lo que el impacto que esa persona está teniendo sobre las vidas que lo escuchan es grande. Y hay muchas personas que son tan ciegos, que son capaces de seguir a estos líderes hasta la misma muerte. Y sabemos el caso de Guyana, el hombre que se fue para allá, para Latinoamérica, y allá pues les hizo beber, no me acuerdo ni qué fue lo que le hizo ver, veneno que mató, se murieron un montón de personas porque vendieron todo, dejaron todo por seguir detrás del hombre, porque un hombre le estaba diciendo cosas que hacer, con la mentalidad de que ese es el ungido y ese es el que hay que seguir, y lo que él dice es ley y es palabra y es orden. Y nos vamos y nos remontamos a las escrituras cuando el pueblo de Israel le pasaba exactamente lo mismo, cuando Jesucristo vino, que le estaba tratando de enseñar, no, pero Moisés dijo esto, no, pero Moisés dijo esto otro. Óigame, y seguían de cabeza al hombre y seguían de cabeza a los líderes religiosos de ese entonces, y se les olvidaba lo más simple, lo que dice la escritura, lo que decía la escritura, lo mismo que nos está pasando hoy en día. Y vemos personas que brincan de iglesia en iglesia buscando dónde encontrar a Dios, dónde realmente poder llevar sus problemas sin ser juzgados, dónde poder trabajar, dónde poder hacer lo que les apasiona por Dios, por el mundo, por el hombre, por el evangelio. Y sabe una cosa,
y me duele mucho ver estas situaciones porque vemos un pueblo, un mundo sin esperanza. Y cuando de momento salen líderes políticos hablando de X o Y cosas, o de momento salen personas posteando en las redes sociales de diferentes situaciones y que de momento pues ya no creen en Dios, y de momento pues que ya las cosas pues no están, no son como ellos piensan, que de momento hasta dejan de creer en Dios o expresan que ya no creen más en Dios, comienzan a darles paro, comienzan a tirarles puya y comienzan a sacarle la escritura una y otra vez y a decirle que lo que pasa es esto, lo otro, que el hombre que no cree en Dios, bla, 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 20 cosas, y lo primero que le muestran es el infierno al hombre y se les olvida que Dios vino a perdonar. Dios o Jesucristo nos trajo a nosotros una esperanza y nos ofreció a nosotros vida eterna, nos ofreció a nosotros un mundo nuevo en Él, una vida nueva en Él, y no fue fake, no fue una fantasía, no fueron promesas a ver si se cumplen, fueron promesas que se van a cumplir y que se cumplen. Pero dentro de todo lo que trajo, no nos escondió nada, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo no te voy a dejar solo, yo siempre voy a estar contigo. Promesas que se cumplen, promesas y palabras que están ahí. Cierto que va a caminar contigo, pero también es cierto que vas a sufrir. Y te dijo: oye, cuando sufras de manera, ¿verdad?, injusta, alégrate y gózate, porque eres bienaventurado. Y te trajo y te dijo, porque los que fueron antes de ti también fueron perseguidos, los profetas fueron perseguidos, y si lo miramos hoy, pues también los apóstoles fueron perseguidos, y también los primeros misioneros fueron perseguidos, y también los primeros pastores fueron perseguidos, y tantas cosas. O sea, que es algo que se repite constantemente, pero qué bueno que sí es bien claro y dice: cuando lo hacen de manera injusta, de manera, ¿verdad?, de mentira, que no realmente no te lo merecías, no era justo lo que estaba ocurriendo contigo o lo que está ocurriendo contigo. Y quise traerlo, quise hablarlo, porque realmente lo veo tanto y en tantos lugares y en tantas redes sociales que se habla de lo mismo y se dice de lo mismo, y la verdad es que son cosas diferentes. Mira, hace un tiempo atrás en una iglesia a la que asistía, escucho a esta persona, o tuve que hablar con esa persona, porque me decía: no, que tengo esta condición física y me dicen que yo no me he sanado porque no tengo suficiente fe. Oye, mi hermano, una mujer que llevaba muchos años, o que lleva muchos años en el Evangelio, y cuando yo escuchaba eso y escuchar a esa persona sentirse tan triste de esa manera, y que me contaba con esa tristeza a mi esposa y a mí de esa situación, decía: wow, dos cosas me pasaron por la mente. La primera: tanto tiempo en el Evangelio y todavía no hemos aprendido. Esa fue la primera. Lo segundo: cómo sus pastores son capaces de decirle que no ha sido sana porque no tenía fe, porque no tenía suficiente fe. Oiga, cuando primero que de algo te vas a morir, ya sea de una enfermedad, si te acostaste y no te levantaste, gloria a Dios por eso, pero muchos se mueren en diversas enfermedades, y no es porque no tengan fe, es porque simplemente ese es el momento y la manera en que Dios escogió para llevarte o para llevarse a la persona. Y la Biblia no registra y no dice que todas las personas se van a sanar. Porque si de cualquier enfermedad todo el mundo se va a sanar, entonces nadie se muere. Y si nadie se muere, nadie va para el cielo. Y si nadie va para el cielo, entonces ¿a qué vino Cristo a morir? ¿Dónde estaría la salvación? Y quiero que sepas, todo esto que te estoy hablando está bien basado en lo que es la Escritura, todo bien basado en lo que es la Biblia, lo que es la creencia cristiana, lo que se trata de hablar de Dios, de la palabra de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo. Y no quiero que me malinterpretes y vayas a pensar que es de alguna denominación en particular. No, te hablo de la Biblia, de la palabra de Dios, de nada que tenga que ver con religión alguna. ¿Por qué? Porque por tal razón es que existen tantas denominaciones hoy en día.
porque de una iglesia alguien hirió a alguien, o de un momento alguien se dio cuenta de que algo estaba incompleto y dijo, no, espérate, esto está mal, hay que cambiarlo, y lo trabajaron así. Y cuando vamos, así salieron las iglesias protestantes de lo que era la iglesia tradicional. ¿Verdad? Porque Martín Lutero dijo, espérate, estamos haciendo algo incorrecto, no le hicieron caso, y así salió esto. Así salió las iglesias protestantes. Y dentro de las iglesias protestantes sabemos que hay un sinnúmero, incontable de denominaciones. Y dentro de esas mismas denominaciones un montón de diferentes iglesias, diferentes congregaciones que opinan diferente, que piensan distinto, que no están de acuerdo, que no se ponen de acuerdo, porque cada quien piensa conforme a como quiere pensar. Hay quien piensa conforme a la escritura y trata de llevarlo de esa forma, pero hay quien lo impulsa del otro lado, y entonces la otra persona pues cambia su manera de pensar con el fin de retener los feligreses, y se nos olvida que a nadie se escapa de las manos de Dios si Dios no quiere. Nadie sale de las manos de Dios si Dios no quiere. Y cuando vemos a estas personas salir de las diferentes iglesias, oye, cristiano que me escuchas, te voy a dar un consejo. No les metas el pie, no los juzgues, no les vendas una palabra, escúchalos primero, escúchalos un ratito y dales palabras de vida y no palabras de muerte. No le digas que no miren al hombre, porque ese es el que van a mirar. Van a mirar al hombre porque es el hombre que le está enseñando la escritura. Es el hombre que le está enseñando cómo buscar de Dios. Y si le está enseñando cómo buscar un Dios que no es el verdadero, porque te puedo decir una cosa, cuando tú me dices a mí que Dios te va a sanar de todo lo que tú le pidas, cuando tú me dices a mí que todo va a estar bien y que todo va a ser feliz porque tus problemas se van a resolver, te voy a decir una cosa, eres un embustero, eres un mentiroso, estás vendiendo a un Dios que no es. Estás dando a un Dios que no es el que te predica, el que te da la escritura. No es un Dios de la doctrina, no es el Dios de la doctrina que traía Cristo. No es el Dios del que habla Jesucristo, no es de Jesucristo. A Jesucristo lo crucificaron, a Jesucristo lo apedrearon, a Jesucristo le tiraron, lo empujaron, le dieron. ¿Qué no le hicieron a Jesucristo? Y si decimos que fue porque tenía que morir por nosotros, bien, fine, perfecto. Pero a Pedro lo crucificaron, a Juan le echaron aceite caliente por encima, a Pablo lo decapitaron, y a todos los discípulos murieron de muertes horribles, excepto Juan, que murió de viejo, pero aún así le echaron aceite caliente por encima y después lo desterraron una élite en paz, aunque después regresó a su tierra sus últimos años de vida. O sea, que no tiene que ver una cosa con la otra. El mismo Pedro decía que es a través de muchas pruebas y muchas tribulaciones que nosotros vamos a alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Así que es a través de esa manera. No vendamos un evangelio que no existe. Seamos sinceros, seamos honestos, hablemos la verdad y caminemos de la mano con estas personas que llegan nuevos, que nunca han tenido quizás la oportunidad o que han sido heridos en otros lugares, y caminemos poquito a poco. Y otra cosa que te voy a contar, no lo juzgue por su pasado. Y este tema te lo voy a dejar hasta aquí, porque no quiero añadirle otros temas que quiero hablarte luego, como ese que te acabo de decir, no me juzgues por mi pasado. Ese sería mi próximo tema, no me juzgues por mi pasado. Dale la mano, levántalo, trabájalo, llévalo, camina con él, llora con él, sufre con él, con esa persona nueva que llega, que está tratando de encontrar a ese Cristo, a ese Dios que habla la escritura, que tú le estás prometiendo, que tú le estás diciendo que existe, que es real. Y que yo te confirmo que existe y que es real, pero vamos a hablarlo como Él es. Vamos a hacerlo como Él es, para que menos personas se nos pierdan, para que menos personas estén brincando de iglesia en iglesia, para que menos personas estén hablando mal de diferentes congregaciones y de diferentes cosas, para que menos personas estén hablando mal de Dios por culpa de nosotros los seres humanos. Así que cuídate mucho, espero que te guste,
Espero que te guste. Y si te gusta, por favor, si puedes dejarme un comentario, te lo voy a agradecer. Me puedes enviar un email a anetbo@gmail.com. Te lo voy a agradecer. Así que no te lo pierdas. Escúchalo bien y espera el próximo capítulo de Caminando por encima de las nubes pronto, bajo el tema No me juzgues por mi pasado.